que ha pues cobrado la preocupación sobre todo de los contribuyentes tiene que ver con el SAT. Este paro que se anunció por parte de los trabajadores a nivel nacional de brazos caídos, una cosa así. Si tiene usted, por favor, un informe de esto y si esto puede afectar, por ejemplo, el tema de las citas de los contribuyentes, que si de por sí es un viacrucis conseguirlas, ¿qué está pasando en el SAT? Lo está atendiendo el director del SAT y también el secretario del Trabajo, Marat, y ya les damos más información. Son pocos trabajadores realmente los que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos. La recomendación sería que aquellas personas que tienen ya una cita programada acudan, al margen de que si se aclara o no, o cuál es la afectación. Si quieren, una vez que tengamos conocimiento de si hubo oficinas cerradas y cuántas, ya podríamos estar dando la información a través del SAT a las personas que por alguna razón no pueden acudir a su cita. Pero no, es decir, se está atendiendo. No es algo que no cunde el pánico, que vaya a generar un problema grave. Presidente, otra cosa que tiene que ver con Cibanco, una de las 3 instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto narcolavado. Yo le quisiera preguntar si ya empezó prácticamente la autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su extinción, liquidación, pero no se tiene comprobado que haya habido operaciones ilícitas. Si ha recibido usted, por ejemplo, ya más información que confirme lo que se dijo por parte del departamento y bueno, y ahora pues cuál va a ser la situación de los clientes y si esto en realidad no puede afectar la imagen de la banca tanto a nivel nacional como internacional. No ha afectado en lo más mínimo la situación de los 2 bancos y la Casa de Valores. Lo dijimos desde el primer momento, esta decisión que toma el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no fue acompañada por nosotros porque no teníamos pruebas suficientes, no nos enviaron documentación, pruebas suficientes y de las propias auditorías que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encontró problemas administrativos, pero no encontró nada que tuviera que ver con lavado de dinero. De todas maneras, al tomar esta medida, el Departamento del Tesoro pues podría haber generado una situación de inestabilidad en el sistema financiero mexicano y la Secretaría de Hacienda toma la decisión de intervenir estos bancos. Se estuvo en contacto con los dueños de los bancos, los 2 bancos y la casa de bolsa en todo momento, pero se tuvo que intervenir, sobre todo pues para evitar la salida de capitales de estos bancos y que pudiera generar algún problema con los cuentavientes y con muchos fideicomisos que había en uno de los bancos. Fue muy buena toda la operación de la Secretaría de Hacienda y finalmente pues los dueños junto con Secretaría de Hacienda toman esta decisión de algunos de los activos venderlos y otros pues ya cerrarlo de manera definitiva. Porque al final, bueno, esto es una muestra de hasta dónde puede llegar el temor de los inversionistas, que culminó en una situación en donde no se aclaró esta acusación principal y sin embargo llevó a… Por eso nuestra insistencia siempre de la coordinación. Ellos, Departamento del Tesoro, la actividad que además todavía no ocurre porque la fueron aplazando, era pues evitar las transferencias, que es lo que ellos pueden hacer desde los Estados Unidos. Y nuestra solicitud todo el tiempo al gobierno de los Estados Unidos y de manera escrita y de manera verbal, pues es que cualquiera de estas acciones que pueda provocar algún problema en nuestro sistema financiero o en general contra alguna persona, pues tiene que tener pruebas suficientes. Y nosotros no recibimos ninguna prueba contundente dentro de los estándares técnicos de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la UIF que pudiera indicar esto. De todas maneras, estas decisiones que se tomaron pues fueron decisiones técnicas de la Secretaría de Hacienda para garantizar nuestro sistema financiero y que no hubiera ningún problema. Y sobre todo a los cuentavientes,
a los ahorradores de estos bancos. Sí, gracias, presidenta. Ahora, en cuanto al censo, ayer escuchábamos por los testimonios de los afectados que temen que esto pueda prolongarse mucho tiempo. ¿Ustedes han calculado cuánto tiempo podría llevar concretar este censo? Ahorita escuchábamos que para evitar burocracia y esto están avanzándose, eliminando muchas suspicacias de que pudieran cometerse ahí entre los afectados, pero ¿cuánto tiempo podría llevar o ya verse esta intención de la gente que siente que se les está atendiendo y no que acusan que pues los han olvidado? Hay varias acciones de emergencia que estamos realizando que son muy importantes. En primer lugar es la apertura de caminos de las comunidades que todavía están aisladas y garantizar los puentes aéreos, las despensas, el agua y el censo de las localidades aisladas para poder saber en qué situación está cada una de las personas que vive ahí. Hay comunidades aisladas de 500 habitantes, otras de 1000 habitantes y algunas de más habitantes. Pero en todos los casos, los gobiernos de los estados, Defensa, Marina, están haciendo este trabajo y para poder garantizar la atención a la población. Ese es el primero. Lo segundo, al mismo tiempo, no es que uno vaya primero y el otro después, es la limpieza. Como sabemos, Poza Rica, Álamo, El Higo ahora, que ya pudo disminuir el agua, algunas otras localidades de Veracruz y también partes de localidades de los otros estados, por ejemplo, Huauchinango, Puebla, pues es una parte pequeña de la localidad que fue afectada. En todos los casos, pues hay que garantizar la limpieza y la sanitización, que es lo que se está haciendo ahora para poder evitar algún incremento de dengue principalmente, ¿no? Sobre todo en los lugares pues de mayor temperatura. Entonces, están llegando a Poza Rica, a Álamo y a las demás localidades de Veracruz y a todas las localidades mucha maquinaria, maquinaria de defensa, maquinaria de marina, maquinaria del gobierno del estado de Veracruz, maquinaria de estados vecinos que están enviando, incluso maquinaria de la Ciudad de México que está por llegar, o una ya llegó ayer en la noche. Agradecemos a la jefa de gobierno, al gobernador de Tamaulipas, que han estado apoyando mucho a Veracruz, para que pues se pueda hacer toda la limpieza. Se requiere pues distintos tipos de maquinaria dependiendo la calle y al mismo tiempo pues la limpieza de las viviendas, dentro de las viviendas, y para eso pues están llegando más elementos. No solamente en Veracruz, sino en todas las entidades. Después, al mismo tiempo, donde ya puede pasar nuestros compañeros servidores de la Nación, pues están los censos. Conforme vaya terminándose una parte del censo, se van a ir dando los apoyos, no vamos a esperar. Y también el día de ayer hablé con la iniciativa privada, con Francisco Cervantes. Hoy va a haber una reunión, mañana voy a buscar personalmente reunirme con ellos, porque nos han hablado de que quieren apoyar. Entonces, le estamos pidiendo apoyo en despensas, tanto para llevar a las comunidades aisladas como para estas localidades, pues que su casa no está en las mejores condiciones, que no quieran dejarla e irse al refugio, aunque hay cocinas de la Secretaría de Defensa, de Marina, y se han repartido algunas despensas, además de maquinaria que les estamos pidiendo, sobre todo empresas constructoras, para ciertos lugares. Ellos nos plantearon que les gustaría hacer una donación mayor, entonces hablamos de despensas, lo están organizando para que se puedan entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional y de ahí distribuirse, para que pueda estar llegando también ayuda, pues no solamente la monetaria que se va a dar en los primeros apoyos, segundos, terceros, sino también pues que tengan el apoyo necesario para alimentación, agua, leche, todo lo que se requiera. Sí, entonces, se está organizando, ya hay despensas en muchísimos lugares, los puentes aéreos, y además pues agradecemos mucho porque mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros para poder hacer esta donación. La Secretaría de la Defensa está coordinando todo este proceso y los censos pues van a durar
varias semanas. En algunos lugares vamos a acabar más rápido, por ejemplo, Poza Rica, Álamo, pues se va a acabar más rápido, Huauchinango. Los estados más afectados son Puebla, Veracruz e Hidalgo, son los más afectados. También San Luis Potosí, y además ahí el gobernador ha actuado de manera muy rápida, todos los gobernadores, pero ahí también ya se ha estado repartiendo apoyos a la población por parte del gobierno del estado en San Luis, y en el caso de Querétaro son menos las personas afectadas, más bien fueron caminos que se afectaron. Entonces, los censos, pues la idea es que hay unos que se van a terminar esta semana, ahí en donde no hubo muchas afectaciones, y otros pues que van a llevar más tiempo, sobre todo en las comunidades aisladas. Pero aquí vamos a estar dando la información de cuándo viene el primer apoyo y cuánto van a ser los apoyos que se van a estar destinando para garantizar la vivienda. También un clamor es la compra de pipas, y sobre todo porque pues señalan que es lodo lo que ya prácticamente tiene que sacarse de las viviendas. También dónde dejar todos esos muebles que ya no sirven absolutamente. Por eso están llegando más equipos. Por ejemplo, en Poza Rica no hay problema para llevar al relleno sanitario toda la basura que se está sacando. En Álamo se puso ya un terreno de la defensa para poder hacer un centro de recepción de residuos sólidos, y de ahí se llevaría al relleno sanitario porque queda más retirado. Entonces, en todos los lugares también estamos determinando para poder levantar toda la basura. Y repito, están llegando la maquinaria, porque pues no es suficiente la maquinaria del municipio para poder estar levantando la basura. Entonces, ayer ya llegó, por ejemplo, de la defensa a Poza Rica y a Álamo, y el día de hoy estará llegando mucho más maquinaria. Le pedí a Efraín Morales de Conagua que se fuera a coordinar los trabajos de Poza Rica. En el caso de Álamo está María Luisa Albores, de Alimentación para el Bienestar, coordinando los apoyos junto con la gobernadora y la presidenta municipal. En el caso de Ligo mandamos al equipo de Fonatur para poder estar coordinando y apoyando y tener pues la garantía de que está llegando toda la maquinaria. Y así en cada uno de los lugares. Leti Ramírez está apoyando al gobierno de Puebla para poder tener información permanente y con equipo. En Hidalgo está toda la Secretaría de Gobernación apoyando al gobernador, además de Defensa, Marina y todos los apoyos que se están dando. Es decir, hay responsables y un centro de mando aquí en Palacio Nacional vinculado con el Centro de Mando de Protección Civil, de Defensa y de Marina, para tener toda la información de manera permanente y estar tomando decisiones. Y por último, Presidenta, ¿tiene noticias o más información respecto a estos autos particulares y vehículos? Hasta 2 pipas se hablaba en Chiapas que pues fueron incendiados, y donde evidentemente es la delincuencia quien decían que grupos armados los habían colocado. En fin, ¿tiene más información respecto a esto? Lo informaron hoy en el Gabinete de Seguridad y le pedimos que pudiera enviar más información, que sea pública la información de lo que pasó en Chiapas. Sí, adelante. Gracias, Presidenta y Gabinete. Buenos días. Mariana Madrid, de Canal 13 Alvavisión. Presidenta, usted, a diferencia del pasado, pues no tuvo miedo de ir a la zona de desastre y coordinar directamente la ayuda, las labores de rescate y de ayuda en esas zonas. Entonces, esta pregunta se la dirijo más que como presidenta, pues a la que es la mamá, la abuela, la hija. ¿Cuál es su sentir personal? ¿Qué reflexión nos comparte después de ver pues el dolor, el sufrimiento de esta gente que resultó afectada? Bueno, pues obviamente hay empatía, amor, pero mi tarea hoy fundamental es como presidenta, la coordinación de las labores y de los trabajos. Entonces, evidentemente, pues hay solidaridad, apoyo y cercanía. Por eso, pues asistimos a los distintos lugares para poder enterarnos de cuál es la situación de la población. Pero la labor fundamental es la coordinación de todos los trabajos para la atención de la emergencia y después todo lo que viene con la reconstrucción y los trabajos que tenemos que hacer para mejorar la condición. Es decir, no solamente es
restablecer los caminos, sino en algunos lugares, como lo estamos haciendo en Guerrero, elevar los puentes, tomar decisiones para que en una circunstancia como esta pues no vuelva a ocurrir este deslave. En muchas ocasiones pues es tal la cantidad de agua que aún con distintas acciones que se hubieran tomado, por ejemplo este deslave que muestra Jesús en el caso de Veracruz, pues esta carretera lleva mucho tiempo y no había ocurrido un deslave de este tipo. Entonces, pues se toman decisiones ya en la reconstrucción para poder tomar medidas que disminuyan los riesgos, así es como se dice en ingeniería, que disminuyan los riesgos, porque no se puede decir se evita al 100%, pero sí se disminuyen los riesgos frente a una situación similar a la que vivimos ahora. Presidenta, ¿podría considerar que hay gobernadores que fueron rebasados en su accionar y que si no fuera por el apoyo del gobierno federal, pues estarían un poco paralizados en el apoyo a sus estados? Miren, ha habido, ayer decía, ¿cómo se dice? ¿Cómo? No me venía la palabra. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables y este sopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios. Yo creo que en todo ser humano, si tiene un poco de corazón, todos tenemos corazón obviamente, pero digo corazón en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, pues lo que busca es apoyar. Pero esta idea de que vamos a buscar qué no hizo el gobernador de Querétaro, qué fue lo que le faltó a la gobernadora de Veracruz, ¿por qué el gobernador de Puebla? ¿Por qué todos los gobernadores actuaron desde el primer momento? Hay en las redes incluso, desde las propias áreas de protección civil de los municipios, de los gobiernos, alertando desde la noche que iba a haber crecimiento del río, porque no pues se conocía previamente esta circunstancia, que difícilmente pudo haberse previsto la cantidad de lluvia que iba a caer en esta zona. Yo creo que lo más importante es que están actuando los 5 gobernadores, todos los presidentes municipales también actuando. En todo caso ya después se puede hacer un balance, pero todos están actuando de manera muy responsable, todos ellos dedicándole 24 horas realmente, con equipos coordinando, orientando a la población, solicitando apoyo. Un deslave como estos en Veracruz, por ejemplo, que mostró Jesús, requiere apoyo federal y requiere un apoyo solidario de todos aquellos que puedan ayudar para poder pues garantizar el paso de esta carretera. Entonces, estamos actuando coordinadamente desde el primer momento y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del gobierno federal, del Estado mexicano, digámoslo así, para poder garantizar el apoyo a la población. En algunos lugares pues se requiere maquinaria de muchos lugares del país para poder avanzar en la limpieza, no es obviamente quisiéramos que todo esto fuera más rápido, pero están llegando equipos, está llegando apoyo y no se va a dejar desamparado a nadie, a todo el mundo se le va a apoyar. Y hay protocolos para atención de emergencia y después la reconstrucción y después evidentemente pues toda la revisión de los protocolos de actuación, que funcionó, qué es lo que necesitamos mejorar, y también la comunicación con la comunidad científica para poder saber si hay mejores mecanismos todavía de alertamiento.
Presidenta, una vez que pase esta etapa de emergencia, ¿se contempla algún programa, algún plan de apoyo para reactivar la economía en las zonas afectadas? Sí, ayer estuvo ya en el Comité de Emergencias Marcelo Ebrard, le pedimos que pudiera también hacer una cuantificación junto con los gobernadores, pues sobre todo en la situación en ciertos lugares para poder reactivar y dar apoyo a aquellos comercios que se les da apoyo a través de los censos, pero algunos otros que requieren apoyo y para eso pues también con las distintas cámaras empresariales estamos en contacto. Gracias. Ya pasando a otros temas, de acuerdo con Reuters, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos. ¿Tendrán información de esto o de qué funcionarios son? No, no tenemos información. Y no es porque no, el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal. Quien lo sabe, pues es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa, pero no es una información que ellos compartan con el gobierno de México, dado que es una información personal, a menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública y entonces se podría conocer, pero son informaciones de manera individual que hace, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, sea a través de la embajada o de los consulados. Gracias. Y finalmente preguntarle, ayer en Tabasco detuvieron a un menor de 14 años acusado de asesinato, de secuestro, entre otros delitos. ¿Qué otras acciones se podrían realizar, qué otras medidas tomar incluso a nivel estatal o municipal pues para atender a los menores que delinquen, que deciden pues unirse al crimen organizado? Y si esto no podría abrir el debate de que a los menores que cometen este tipo de delitos como asesinato o crimen organizado se les pueda juzgar como adultos. Sí. En el programa de atención a las causas tenemos un programa que se llama Reconecta con la Paz, que tuvimos desde el gobierno de la ciudad, que lleva la Subsecretaría de Prevención del Delito ahí en Secretaría de Seguridad, en donde los jóvenes primodelincuentes se les da la opción en este caso, cuando es homicidio, pues es distinto, la atención es distinta, pero sobre todo aquellos que delinquen por primera vez, en coordinación con los tribunales estatales, tiene que haber coordinación con el Tribunal de Justicia Estatal, se les da la opción de llevar en libertad a través de un programa especial que les permite pues reorientar su vida y poder reincorporarse. El próximo año, ya lo vamos a anunciar, pero se los puedo adelantar, vamos a tener 2 programas más para los jóvenes. Uno, en la ciudad le llamamos, cuando era jefa de gobierno, Jóvenes Unen al Barrio. En campaña dije que le íbamos a llamar Jóvenes Unen a México, pero bueno, estamos definiendo el nombre. Son pequeñas becas que se le dan a jóvenes que están en riesgo a través del programa de los municipios de alto riesgo, donde se toca casa por casa para poderlos incorporar a actividades deportivas, culturales y de atención comunitaria. Eso nos dio muchos resultados en la ciudad y a partir del próximo año va a estar este programa. Son probablemente 20,000 jóvenes quienes pudieran ingresar y tiene que ver con un programa focalizado allá en los lugares donde vamos. Y el otro es un programa, se los puedo adelantar, se llama Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable. Vamos a hacer 100 centros de alto rendimiento en los municipios con mayores problemas. Se están ubicando ya los lugares y la idea es que estos jóvenes, sean los becarios o no, puedan estar ahí haciendo distintas actividades deportivas durante 4 o 5 horas al día. Y muchos de ellos probablemente tendrán el talento para incorporarse pues a alguna actividad profesional
deportivas si así lo desean, pero si no, por lo menos lo que implica la disciplina del deporte y el entrar a un proceso distinto, además del deporte comunitario que se va a impulsar. Y la otra, el programa Pilares que hice en la ciudad, también lo vamos a desarrollar a partir del próximo año, no de manera masiva como lo hicimos en la ciudad. En la ciudad construimos 300 pilares, que hoy Clara les da continuidad. Son 300 centros comunitarios con actividades culturales, deportivas, de capacitación para el empleo y de distintas actividades con la comunidad. Si los gobiernos de los estados están interesados, lo haríamos con ellos, y si no, también en ciertos lugares con la idea de que también haya incorporación de los jóvenes a otras actividades. Y esto vinculado también con todo el programa de atención psicológica y con un programa que estamos trabajando de las implicaciones del uso excesivo de las redes sociales, porque genera muchos problemas de ansiedad, está demostrado. En los jóvenes el uso excesivo de estar 4 o 5 horas pegado a la red social. Entonces, todo este programa lo vamos a anunciar ya pronto y empezaría a partir de mediados de enero, febrero, y se le está destinando los recursos para poder. ¿Ya tienen el presupuesto para estos programas? Ya lo vamos a anunciar. Una parte es de Jóvenes Construyendo el Futuro, otra de las propias programa de becas, en fin, y el de centros deportivos. Una parte viene de lo que se ha obtenido del INDEP, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Ahí hay recursos que vamos a destinar a la construcción de los centros de alto rendimiento, como centros comunitarios de alto rendimiento, México imparable. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Bueno, sobre el tema, a ver, aquí el compañero, luego vamos para acá. Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle ayer cómo le fue en su recorrido por Querétaro, cuáles son las peticiones que recibió por parte de las y de los damnificados. En Querétaro sí hay afectaciones en viviendas, pero sobre todo es en caminos, que ya afortunadamente poco a poco ya se están abriendo. Pues la solicitud obviamente pues es el apoyo, ¿no? Y conocer cómo se va a apoyar. Estuvimos después en Hidalgo, ahí realmente fue una supervisión de cómo están trabajando los puentes aéreos. Hidalgo es el estado que más localidades aisladas tiene todavía. Entonces, el día de ayer tomamos la decisión, tomé la decisión de pedirle a la defensa, al general secretario, y desde ayer en la noche empezaron a llegar más helicópteros para Hidalgo, para que pueda haber mayor llegada de víveres y agua a las comunidades más aisladas, que son la mayoría comunidades muy pequeñas, y se están destinando creo que 11 helicópteros más. En total son 19, ¿no?, para Hidalgo. Entonces ahí supervisamos el puente aéreo y en general toda la revisión de cómo va a ser la apertura de caminos. Jesús ha estado haciendo un trabajo extraordinario en coordinación con los 5 gobernadores de apertura de caminos, que es una de las mayores urgencias. No es solamente enviar máquinas y ya, sino que se están enviando técnicos, ingenieros especialistas a cada lugar para ver cómo reparar cada puente, cómo atender cada una de las incidencias, qué tipo de maquinaria tiene que llegar, cuántas maquinarias en cada lugar o cuántas máquinas en cada lugar. Entonces, ese trabajo lo está coordinando SICT y ayer pues fue lo principal ahí en Hidalgo, hacer una valoración de qué más se necesita para apoyarlos, y en eso estamos. Porque, bueno, también quiero preguntarle qué le diría a las y a los ciudadanos que quieren pues cooperar con ayuda, con víveres. Sí. Y hay una campaña en redes sociales por parte de la oposición, pues desinformando que el apoyo no va a llegar,
¿qué les diría, presidenta? Bueno, a través de los gobiernos de los estados o municipales, la Secretaría de Gobernación está coordinando la información para los centros de acopio, que les agradecemos mucho y además es importante que se conozca qué es lo que se debe llevar, porque sobre todo en las comunidades aisladas, pues es mejor llevar, por ejemplo, alimentación ya preparada en lata, más que para cocinar, ¿no? Arroz, frijol, etcétera. Eso es para otros lugares. Entonces, toda esta característica organizativa la lleva la Defensa, pero Secretaría de Gobernación nos está ayudando a la coordinación con los distintos municipios y los estados. Se llevan a la Secretaría de la Defensa y de ahí se están dirigiendo pues a cada uno de los lugares y se van a incrementar en estos días todos los apoyos. En otro tema, presidenta, quiero saber su opinión sobre esta noticia que acaba de salir el día de hoy, que México ya es el mayor proveedor de autos eléctricos e híbridos de Estados Unidos, incluso desplazó de los primeros lugares a Japón, Alemania y Corea del Sur. Preguntarle qué opinión tiene. Bueno, otro día si quieren hablamos ya de ese tema, pero aun cuando los aranceles a vehículos han tenido su impacto, estamos haciendo un análisis con Secretaría de Economía porque pudo haber tenido el impacto por los aranceles, pero también por una caída de la demanda en Estados Unidos. México produce alrededor de 5.5 millones de vehículos, de los cuales alrededor de 1,5 millones se quedan en el mercado nacional y el resto van a exportación. Entonces, la exportación ha disminuido, pero nosotros creemos que en una buena parte es porque cayó también la demanda en los Estados Unidos. Están comprando menos coches por toda la situación en Estados Unidos, no solamente por algunos aranceles que como quiera son menores para nuestro país en términos promedio de lo que es para los demás países del mundo. Igual en el caso de vehículos pesados, que pues ahí también estamos trabajando, ya lo comentaré otro día, para aranceles que planteó el gobierno de Estados Unidos que entrarían en noviembre, también estamos trabajando en ello para poder tener también una situación pues de mayor competitividad desde México que desde otros países del mundo. Pero en efecto han aumentado el número de vehículos eléctricos que se están exportando a Estados Unidos. Por último, presidenta, preguntarle, el domingo pasado se llevó a cabo pues, el primer informe de gobierno de la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, en donde pues, la mandataria destacó pues, varios avances en materia de seguridad, en vivienda, también habló pues, de lo que usted hizo por la ciudad y que se siga avanzando. Por ejemplo, ahorita usted acaba de mencionar los pilares, se sigue avanzando pues, en todos estos áreas que usted dejó, y también ella mencionó, y quiero saber en particular su punto de vista, de que ya no hay cárteles inmobiliarios, y esto pues provocó la reacción de los legisladores locales del PAN que se salieran pues en pleno informe de la jefa de gobierno. Se enojaron porque ya no hay cárteles inmobiliarios. Sí. Habló sobre ese tema la jefa de gobierno, de que ya no hay cárteles inmobiliarios, de que se sigue trabajando pues para garantizar el derecho humano a la vivienda, pues y también habló de las utopías. Preguntarle… Muchas felicidades a Clara por su primer año de gobierno. Ha hecho muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos a ver, Carlos, antes, porque no, luego para acá y luego… Doctora, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Justamente, bueno, quisiera al final retomar lo de Pilares porque es bastante importante esto que hizo en la ciudad, pero quisiera que nos hablara sobre la actualización de cifra de fallecidos en este tema de Veracruz. Nos preguntaba nuestro conductor Vaqueiro, hace rato que salimos al enlace a radio. No hay nueva información de más número de fallecidos más que la que se dio ayer. Se mantiene 64 sí. Entonces. Y nos hablaban por ahí que en redes sociales hay varios videos que supuestamente grupos criminales están repartiendo despensas. ¿Tiene alguna información? Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero pues evidentemente no está bien eso, ¿verdad? Entonces
Nosotros, repito, particularmente en Poza Rica, en Álamo, que han salido muchas imágenes ahí, aunque evidentemente hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este primer fin de semana pueda haber el primer apoyo y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población. En el caso de Álamo Temapache, bueno, este municipio que resultó muy afectado, ayer con la jefa de gobierno, Clara Brugada, le vamos a robar un poquito el tema aquí a José Manuel, se enviaban 46 equipos, entre ellos hidroneumáticos. ¿Cómo va a ser la se le coordinación? pidió bueno, fue al mismo tiempo, cuando estaba yo en Poza Rica que le hablé, me dijo justamente estamos organizándonos para ver cuántos equipos enviamos. Ella hizo aquí una compra ya había muchos, los hidroneumáticos son estos que les llaman Vactors también por la marca, que lo que hacen es a presión ayudan a destapar coladeras o algunas otras lugares en donde hay saturación y entonces a presión sale y se puede desalojar en otros lugares. Y ella además hizo una compra muy importante de estas máquinas. Entonces, de manera muy solidaria están llegando varios Vactors y también pipas y algunos otros equipos también para el apoyo. La ciudad y los trabajadores de la ciudad, además hay que decirlo, son muy solidarios. Los del sistema de aguas, de limpia, siempre están dispuestos a ir a cualquier lugar a apoyar. Me tocó como jefa de gobierno en varios lugares y los trabajadores siempre en primera línea diciendo a dónde vamos a apoyar. Cambiando de tema, aprovechando que está aquí el doctor Kesenovich, secretario de Salud, que nos actualice el tema del sarampión. Había una información el día de antier, si no mal recuerdo, que mencionaba que únicamente había 4 estados que tenían 0 casos de sarampión. Si nos puede actualizar cómo está el tema y también el tema de la vacunación, justamente con esto que pasó en esos 4 o 5 estados, pero también a nivel nacional. ¿Cómo está el tema, doctora? Si nos puede, o doctor Kesenovich. Afortunadamente, ya 14 estados están cumpliendo los 2 periodos de tiempo en donde no han vuelto a aparecer casos de sarampión. La otra buena noticia, aprovechando su pregunta, es que el brote en Chihuahua ha disminuido en forma muy importante. Ya hemos tenido días en donde no se reportan casos. Ya ve que se reportaban a veces muchos casos. Todavía no podemos cantar victoria, pero se está avanzando. En Chihuahua se ha aplicado más de 1 millón de vacunas y a nivel nacional hemos aplicado más de 10 millones de vacunas. Estamos vacunando cada vez más y tratando de contener el brote. La buena noticia es Chihuahua, en que no ha desaparecido, pero ya hay días en que no se reportan casos. ¿Y el tema de los estados se mantiene así, 4 libres totalmente de casos, doctor? Hay 2 estados que todavía son muy importantes en casos, que son Jalisco y Guerrero. En esos 2 estados todavía tenemos casos, no en el número que teníamos en Chihuahua, pero todavía tenemos casos importantes. En el caso de Guerrero tiene que ver con la sierra y en Jalisco la dispersión, pero estamos controlando los casos. Gracias, doctor. Gracias. Sobre el tema legislativo, doctora, el día de hoy, pues aquí en Senado de la República y Cámara de Diputados, se podría ratificar 2 leyes que usted envió, uno el tema de la ley de amparo y también el tema de esta cuestión aduanal. Y también nos comentaba la semana pasada el diputado Pedro Aces de que el tema de las 40 horas podría salir en este periodo ordinario de sesiones. No sé si usted enviaría iniciativa, se tomaría la que tienen en Cámara de Diputados o qué es lo que procedería, doctora. Bueno, sí, ayer aprobaron en comisiones una nueva redacción del transitorio para la ley de amparo. Parece que el día de hoy se estaría aprobando, tendría que regresar al Senado y la próxima semana estaría llegando al Senado para su aprobación. Esperemos que pues, la próxima semana ya se apruebe. Es una reforma muy importante.
y en la oposición ha dicho tanta cosa y ¿qué le sirve al ciudadano de a pie, como decimos, a la ciudadana de a pie? Pues que la justicia se hace más rápida, más expedita, para beneficio del ciudadano o de la autoridad, dependiendo de lo que determine el juez. Y la otra muy importante, no permitir que el sistema de justicia genere las condiciones para que nunca un deudor de impuestos pague. Es decir, que haya, sobre todo en la última instancia, ustedes imagínense que una vez que la Corte, así como está la ley hoy, una vez que la Corte decida, supongamos que decide que una persona debe pagar los impuestos, o el empresario del que hemos hablado. Bueno, ese empresario podría volverse a amparar ante la ejecución y llevarse otros 15 años, así como está la ley ahorita. O sea, gana primera instancia la autoridad, segunda instancia la autoridad, tercera instancia la autoridad. La Suprema Corte le da la razón a la autoridad y podría, con la ley como está ahorita, regresar al principio frente al acto de la ejecución de la sentencia. Y otra vez, y así. Entonces es muy importante que una vez que decide la Corte, pues haya, porque todavía se puede volver a amparar y se le puede dar una suspensión definitiva, pero tiene que depositar en un lugar todo lo que debe, de manera precautoria. O la otra, lavado de dinero. La UIF congela una cuenta, de inmediato el juez le pide que levante la suspensión y sacan todo el dinero de la cuenta. Entonces ahora, si se aprueba la ley, entonces se congela la cuenta y se espera a toda la investigación para saber si la autoridad tuvo razón o no en ese congelamiento. Y si no tuvo razón la autoridad, de acuerdo con el juez, pues entonces puede retirar sus recursos. Pero no en una circunstancia en donde no hay ninguna posibilidad de disminuir el lavado de dinero o detener el lavado de dinero. En el caso de las 40 horas, ¿qué nos puede comentar? En el caso de las 40 horas, en noviembre ya hace una propuesta la Secretaría del Trabajo. Ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente, con todos los sindicatos y también con los empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra, ¿verdad? Y como hasta ahora todo ha sido un trabajo de consenso, pues se ha buscado que sea consenso. Cómo se hace de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no aumentar los salarios. Entonces ya se llegó a un acuerdo y en noviembre Marat estaría presentando la propuesta. Ya para finalizar, este programa Pilares, bueno, que usted lo impulsó aquí en la Ciudad de México, junto al de Jóvenes Unen a México o al barrio, la seguimos durante todo su sexenio como jefa de gobierno. En el caso de los Pilares funcionó bastante bien, especialmente, usted sabe, soy de San Pedro Atocpan, Milpalta. Mucha gente que no estudiaba, incluso de 50 años, está estudiando licenciatura, doctora. Este programa es muy importante y usted ya lo puso en vigor en Yucatán, si no mal recuerdo, con Huacho, hace 3 semanas que estamos haciendo la nota para lo y en Colima también ya Indira inició con un… Pilares quiere decir punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Y es un espacio en donde hay una ciberescuela, así le llamábamos en la ciudad, pero esa es la idea. La ciberescuela tiene computadoras, internet gratuito, obviamente, y tutores para poder terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, incluso una carrera técnica para cualquier edad, pero en particular para los jóvenes. Tiene, bueno,
a Jesús le tocó hacer los 300 pilares, la construcción de los 300 pilares. A ver si tienen unas fotos por ahí de los pilares. El otro día vi que tienen una orquesta monumental de pilares ya. Entonces tiene una ciberescuela, tiene capacitación para oficios o formación para oficios, tiene deporte y actividades deportivas con el programa Ponte Pila y actividades artísticas. Y pues es parte de la recuperación también del espacio público en muchos lugares. Nosotros llegamos a tener 300,000 personas que acudían a los pilares de manera permanente. Y ahí le mando un saludo a Javier Hidalgo, que sigue ahí de responsable de los pilares. Recientemente tuvo un problema de cáncer y estuvimos ahí cerca de él y le mandamos un saludo cariñoso. Y ha hecho un trabajo extraordinario también al frente de los pilares. Y esa es la idea, de poderlo hacer en algunos sitios y en coordinación con los municipios y los estados si ellos quieren incorporarse, para que pueda haber recursos de las tres áreas para hacerlo. Sí. Gracias. Bueno, de este lado vamos para acá, a ver el compañero que estaba desde el otro día. Muchas gracias. Presidenta, el gobierno mexicano a través de la Cancillería dispone del acceso del Fondo Central de Emergencias de Naciones Unidas y el Fondo Fiduciario para el Alivio de Catástrofes. ¿Ha tenido usted comunicación con el canciller para que él solicite? México no es moroso, usted lo dijo hace 2 jueves, que pagó 180 millones de pesos al máximo órgano multilateral. Entonces, ahora que ellos contribuyan y apoyen al gobierno mexicano y a las poblaciones afectadas con la aplicación de estos fondos, ¿hay condiciones para ello, Presidenta? Bueno, vamos a revisarlo. Miren, tanto se ha dicho del Fonden. Ayer vi en las redes, o antier, no me acuerdo, una nota que salió en Proceso. Traían hace mucho tiempo, no me acuerdo qué huracán o qué tragedia hubo, y decían, y el director del Fonden divirtiéndose en no sé dónde, en Las Vegas. Digo, para aquellos que defienden el Fonden, ¿no? O las corruptelas que hubo, a ver si lo traemos aquí, ya que baje un poquito la emergencia, hacemos una revisión de todas las corruptelas que tuvo el Fonden. Este año tenemos para emergencias 19,000 millones de pesos. 19,000 millones de pesos, de los cuales hemos usado cerca de 3,000 millones. O sea, hay recursos suficientes para poder atender la emergencia. ¿Qué diferencia hay con el Fonden? El Fonden tenía reglas burocráticas excesivas para poder utilizar los recursos. En este caso no, es transparente el uso de los recursos, eso sí, sin corrupción, pero de manera expedita. El día de la inundación en Nesa, fue la inundación un viernes, sábado, no recuerdo, 5 días después se estaban dando los primeros apoyos a la población, a través de un protocolo, de un esquema, de manera transparente, sin problema. Si hubiera sido el Fonden, sus reglas de operación hubieran llevado muchísimo tiempo para poderlo utilizar. Pero aparte de la burocracia, la corruptela que había ahí, o sea, por Dios, digo, se entiende que quien defiende el Fonden es como defender la corrupción, así tal cual. Fonden igual a corrupción. Entonces, todos aquellos que dicen, y el Fonden desapareció, pues lo que tienen es una nostalgia terrible por aquel recurso que manejaban unos cuantos para beneficio de unos cuantos y la población bien, gracias. Entonces,
Si es necesario pedir recursos internacionales, se va a hacer. Por el momento hay suficientes recursos en el gobierno y además solidariamente muchos buenos empresarios de buena fe están ayudando con maquinaria, con donación de despensas para poder apoyar, y como siempre el pueblo de México generoso, como decía ayer, no hay como la generosidad del pueblo de México en el mundo. Y el segundo tema, Presidenta, es para el director del ISSSTE, porque él visitó recientemente su Centro Nacional de Medicamentos, y preguntarle al doctor Martí Batres si estos medicamentos podrían ser no solamente para la derechohabiencia, sino también para la población afectada allá en Cazones por el río y su desbordamiento. Bueno, visitamos el CENADI, que es el Centro Nacional de Distribución. Este centro es donde se concentran todos los medicamentos que el ISSSTE lleva a sus farmacias, a 700 puntos de farmacias del país, de consultorios, unidades médicas, clínicas y hospitales. El CENADI está administrado por Birmex, pero en realidad ahí es donde se concentran los medicamentos del ISSSTE. Es una forma fluida para la distribución de los medicamentos. Ahí llegan y de ahí salen directo a las farmacias. Ahora, pues por supuesto que a la población se le va a ayudar con los medicamentos. Hay un lineamiento general de parte de la presidenta de buscar dos cosas muy importantes: la unificación de los servicios de salud, porque tenemos un sistema históricamente fragmentado y se busca que cada vez esté más y más unificados, y seguramente ya hablaremos de esto después, y la universalización de los servicios, o sea, el acceso de cualquier persona a los servicios médicos del sector público de salud. Ahora, en este caso, por ejemplo, en esta emergencia, la atención es para todas las personas, no importa si son derechohabientes del ISSSTE o de cualquier otra institución o no son derechohabientes, pues el lineamiento es la atención a cualquier persona. Y si alguien necesita un medicamento, pues se le proporcionará el medicamento, aunque no sea derechohabiente del ISSSTE, sobre todo en estos momentos de emergencia. Ahora hay ciertos medicamentos que se utilizan en estas circunstancias, mencionamos hace rato, sobre todo analgésicos, soluciones, antibióticos, y está el tema de las vacunas, sobre todo contra el tétanos, hepatitis B y otras que nos dirán los médicos que tenemos que aplicar. Todo eso pues se llevará a las comunidades, y las brigadas que salgan y que vayan visitando y vacunando, pues lo harán para todas las personas, no solo para quienes son derechohabientes del ISSSTE. Por último, Presidenta, al secretario de Salud, la semana pasada en el Metro Hidalgo no pude acceder a mi vacuna contra el sarampión, pero ojalá que estas brigadas de vacunas se sigan extendiendo para que podamos acceder a esas vacunas en el Metro Hidalgo, señor secretario. Nos ponemos de acuerdo. Están todos los centros de salud y de las tres instituciones, y también algunas estatales, pero del ISSSTE, del IMSS, del IMSS Bienestar, tienen vacunas para que y no necesita ser derechohabiente para recibir la vacuna. Bueno, yo creo que ya cerramos, ¿no? Son 9:25. Nos vemos mañana. Gracias.